se habla de soberanía en un contexto en que no es aplicable. Tenemos 15 países miembros de la OTAN diciéndonos que vamos por el mal camino en la ley sobre organizaciones no gubernamentales. Quien no ve las señales, digamos, vive, como se dice que hacen las avestruces ante el peligro, con la cabeza bajo tierra. Esta mañana nos acompaña nuevamente Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Farid, creo que es el momento de repasar algunas cuestiones que probablemente son elementales para ti, pero no nos están quedando claras como comunidad. Estas semanas han sido las audiencias, la última audiencia ante la Corte IDH por el asunto de la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, en el lenguaje de la Corte, graves violaciones a los derechos humanos. Y hemos empezado a notar con preocupación que nuevamente se anda diciendo en redes que desacatar una sentencia o una resolución de la Corte no tiene ninguna consecuencia, que en el plano de lo internacional lo más que puede hacer la Corte es incluir un párrafo sobre el Perú en su informe a la OEA y que entonces todo bien. No hay que preocuparse. Si la Corte dice que hemos violado la Convención, pues bueno, seguimos adelante porque nada va a pasar. ¿Es así? ¿Violar obligaciones internacionales no tiene consecuencias? No, de hecho hay ejemplos de lo contrario. Y esa es la razón, la prueba de que los congresistas entienden de que puede tener consecuencias, es que al final no adoptaron en esta última semana de sesiones varios de los proyectos cuestionados. Por ejemplo, en el caso específico de la OEA, la Corte efectivamente puede, digamos, presentar el desacato del gobierno peruano ante la Asamblea General, y la Asamblea General puede decidir aplicar la Carta Democrática Interamericana y suspender la membresía del Perú, o por lo menos la participación del Perú en la organización. Y eso es en cuanto a la Organización de Estados Americanos, pero a su vez estados individuales o la Unión Europea pueden, y de hecho en otros casos han tomado decisiones al aplicar sanciones focalizadas contra los individuos que toman las decisiones que consideran antidemocráticas. Por ejemplo, el caso de Guatemala. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea y países miembros, porque la Unión Europea puede aplicar sanciones como conjunto y algunos de sus miembros pueden aplicar sanciones adicionales, lo hicieron en el caso de Guatemala, primero por el intento de impedir la participación de candidatos que se oponían a lo que en Guatemala se dio en llamar el Pacto de Corruptos, y no es casual que algunos autores como Barrenechea y Vergara ya estén hablando de que Guatemala es el modelo que parece seguir la mayoría del Congreso, pero también cuando hay un intento de impedir la asunción del mando del candidato que ganó, Bernardo Arévalo, ¿no? Hay autoridades de entidades públicas como el Ministerio Público en el caso guatemalteco, y hay congresistas y políticos en general que no tienen derecho a solicitar visa para los Estados Unidos, y en algunos casos cuyos activos en territorio estadounidense pueden ser incautados, y la Unión Europea también aplicó sanciones. O sea, no es cierto en lo absoluto lo que se afirma. Y otro ejemplo de eso es este pronunciamiento de 15 embajadas más la delegación de la Unión, la representación de la Unión Europea, donde critican la ley sobre el financiamiento y la presunta injerencia política o proselitismo político en las ONGs. Ahí también hay la posibilidad de sanciones porque se habla de soberanía en un contexto en que no es aplicable. Esto es como Orbán en Hungría, ¿no? Orbán se queja de que le pongan condiciones a la ayuda económica de la Unión Europea. Si eres tan soberano, renuncia a la ayuda. Eso es lo que sí cabe hacer en ejercicio de la propia soberanía, pero tú no puedes pedirle al otro que te dé dinero y no te ponga ninguna condición. A eso no tienes derecho. Hay varias construcciones que me provoca tu comentario. La primera, es como si en la comunidad peruana estuviéramos tan impregnados del lenguaje del castigo penal y la cárcel que creyéramos que la única consecuencia imaginable es cárcel. Entonces te escucho y digo, claro, pues quienes están diciendo que no hay consecuencias están hablando solo de la cárcel. Sí, pues. Evidente, la Corte Interamericana no nos va a meter a la cárcel. Pero esto que tú has dicho,
implica que ponerte en un informe de la Corte ante la OEA es etiquetarte ante la comunidad internacional. ¿Es más o menos así? Sí, sí, sin duda. Como digo, la OEA sí tiene la prerrogativa de suspender la participación del Perú en el organismo en aplicación de la Carta Democrática Interamericana que, recordemos, fue adoptada en el Perú, ¿no? El 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los fatídicos atentados terroristas en los Estados Unidos. ¿Por qué fue adoptada en el Perú? Porque Perú venía saliendo de la experiencia autoritaria del fujimorismo. Por eso nosotros promovimos la adopción de una carta que ahora no queremos que se nos aplique. Y eso es el segundo punto que venía fuerte en tu comentario, la Carta Democrática. Ha habido recién aquí en Lima una iniciativa para promover desde la sociedad civil la activación de la Carta Democrática. Están los artículos de Diego García Sayán en El País y la República, alguna declaración también de Rodríguez Cuadros, y todos dos movimientos he visto de recojo de firmas. En uno vi el nombre de Rudecindo Vega, y el otro me pareció espontáneo, salió casi a la vez, eran dos comunicados distintos. Y he visto una respuesta que pretende que la Carta Democrática es un asunto que solo puede manejarse y promoverse desde los estados, no desde la sociedad civil. ¿Es exactamente así? A ver, la decisión de invocarla es o de los estados miembros de la OEA o del secretario general de la OEA. Yo presumo que estas iniciativas van dirigidas al secretario general de la OEA. En honor a la verdad, el secretario general de la OEA es un personaje bastante díscolo, ¿no? Fue elegido básicamente por gobierno de izquierda, entre otros fue elegido con el voto de la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, y una vez que está en el cargo y hay lo que en un momento se consideró un giro a la derecha en la región, el mismo Almagro, elegido con el voto de Venezuela, habla de la posibilidad de utilizar la fuerza contra el régimen venezolano. Entonces, Almagro es impredecible. En años recientes se ha sumado más bien a quienes quieren una OEA más activa en temas de democracia y derechos humanos. Pero digamos, sí, las organizaciones de la sociedad civil no pueden activar la Carta Democrática. No por sí mismas. No por sí mismas. Pero la puede hacer cualquiera de los Estados miembros. Basta con que uno lo haga, lo pida y se tiene que discutir el tema, o lo puede hacer también el secretario general. Dicho sea de paso, lo mismo respecto a la Corte Penal Internacional, porque también hay iniciativas de sociedad civil que plantean que la Corte Penal Internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional inicie una investigación o un examen preliminar para ver si hay causas para presentar demandas contra el gobierno de Boluarte por crímenes de lesa humanidad. Si bien nuevamente son los estados los que presentan casos ante la Corte, la Fiscalía puede actuar de oficio y en ese sentido sí es importante la información que se le envíe, porque puede inducirla a abrir investigación. Y ahí habría que decir que nuevamente nuestra derecha, si algo, bueno, nuestra izquierda también, pero digamos, la coherencia no es una de sus virtudes, porque recordemos que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad en Venezuela como producto de un pedido explícito de algunos países de lo que fue en su momento el Grupo de Lima, incluyendo Perú. O sea, ahora nuestros conservadores que presentaron demandas, o en todo caso pidieron que se investigara a Venezuela, básicamente por lo mismo, por disparar contra manifestantes inermes y darles muerte. En el caso de Venezuela no quieren que se haga en el caso de Boluarte. Ahora, la Corte puede decidir actuar de motu propio. Y nuevamente, si la Corte, claro, estamos hablando años de distancia, pero si la Corte decidiera investigar y eventualmente presentar una acusación formal y esta se procesase y hubiese una condena, nuevamente, la Corte no tiene una fuerza policial a la cual ordenar detener mandatarios o exmandatarios, pero los países de la Unión Europea, Estados Unidos, democracias occidentales a las que supuestamente pertenecemos o queremos pertenecer, pueden tomar iniciativa propia. Pero entonces, si te sigo bien, sí tiene sentido organizar un movimiento ciudadano sobre la Carta Democrática, no pretendiendo que los comunicados lleguen a la Asamblea de la OEA, sino que se forme una corriente de opinión que ponga el acento de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en Perú.
Sí, y de hecho ese acento ya existe, ¿no? A ver, para ponerlo en contexto, ¿cuántas cosas han ocurrido a nivel internacional que afectan adversamente al Perú? Y aquí habría que empezar por temas que a nuestros liberales en materia de economía, porque en materia de política no tenemos tantos, debería preocuparles. Grado de inversión. Si no me equivoco, al menos 2 de las 3 principales agencias calificadoras de riesgo han reducido la calificación que dan a la deuda pública peruana, es decir, ha aumentado el riesgo de default. No es un riesgo inminente, pero vamos en tendencia declinante. OCDE, fue nuestra derecha la que quería ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Ese no es un tema que la izquierda levante. ¿Cuál es ahí el punto? La OCDE es una organización que integra todas las grandes democracias capitalistas de Occidente y que establece criterios de buenas prácticas que un poco indican que eres un Estado serio, que, por ejemplo, combates la corrupción. ¿Qué nos dice la OCDE? Que nuestra ley ya aprobada sobre colaboración eficaz contradice los términos de su acuerdo en materia de sobornos, de corrupción, ¿no? La relatoría, el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU. Y ahí recordemos que ya hay un grupo de reporteros investigando el caso peruano, y en el caso de Nicaragua, con apoyo peruano, se formó un grupo similar y ese grupo acusó de crímenes de lesa humanidad al presidente de Nicaragua. Tenemos 15 democracias capitalistas, países miembros de la OTAN, la principal alianza militar occidental, no países del llamado eje del mal, como lo calificó el congresista Cueto, diciéndonos que vamos por el mal camino en la ley sobre organizaciones no gubernamentales. Ya para no hablar de cosas como estamos cayendo en la prueba PISA, estamos en pensamiento creativo en último lugar en Sudamérica. O sea, quien no ve las señales, digamos, vive como se dice que hacen las avestruces ante el peligro, con la cabeza bajo tierra. Pero, digamos, creo que podemos convenir que meter la cabeza bajo tierra no es una buena estrategia para enfrentar lo que viene. De acuerdo, sobre todo porque no permite mirar nada en el entorno. Sí, pues. Una construcción adicional que usaste en tu comentario fue la de soberanía. Estos días también, con ocasión al debate sobre lo que podría ser el segundo desacato consecutivo contra la Corte Interamericana, ahora por la prescripción sobre crímenes de lesa humanidad, hemos visto aquí en el equipo de Encuentros Muleros en Redes levantar la construcción soberanía casi como una trinchera. Perú es un país soberano. Una noción que se usa contra la Convención Americana, contra la Corte Interamericana, que supongo se va a usar también si la campaña para que la Fiscalía del Tribunal de Roma empiece a mirar a Perú prospera, ¿no? Soberanía como escudo. ¿Cómo puede funcionar esta construcción en un país que depende de atraer inversiones internacionales y que vive en alguna buena cuenta de su capacidad para hacer exportaciones? Bueno, primero hay una concepción equivocada de lo que es la soberanía. Parece algo que hemos creado en el Perú y que es un valor absoluto. Primero, la soberanía es un principio del derecho internacional, como lo es el derecho internacional humanitario, una parte del derecho internacional. Entonces, no puedes pretender que la parte del derecho internacional que circunstancialmente parece favorecerte, el principio de soberanía, sea la única que importe a expensas de todo el resto, ¿no? En segundo lugar, el principio de soberanía no es absoluto, no es que yo vivo como Corea del Norte, un país encerrado, un Estado comunista. Claro, el país ermitaño, el reino ermitaño se le llamaba. Y ha habido recién un informe de la relatora sobre Corea del Norte, que es una profesora peruana, claro, sí. Elizabeth Salmón, en Naciones Unidas, sobre los crímenes contra los derechos humanos que se cometen en esa sociedad cerrada, ¿verdad? Y esa sociedad cerrada está bajo sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sanciones que fueron aprobadas con la anuencia, porque no votó en contra, incluso de Rusia, que ahora dice que se alía a Corea del Norte, acaba de haber una cumbre, para combatir las sanciones y la injerencia occidental. Bueno, Rusia permitió que se aprobaran las sanciones contra Corea del Norte y ahora se une a Corea del Norte contra las sanciones occidentales, pero las de Corea del Norte no son occidentales, son de la ONU. Pero bueno, ahí el tema es
la soberanía tiene límites, es un principio de derecho internacional, no es algo que inventamos en el Perú y es un principio que no es absoluto. Por ejemplo, si tú en ejercicio de tu soberanía suscribes y ratificas un tratado internacional, estás obligado por ese tratado. Y ese es el caso, por ejemplo, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Dicho sea de paso, en compañía de quien nos quiere colocar nuestra derecha congresal, que quiere ya tiene un proyecto en aras de salir de la Convención Interamericana, en compañía de Nicaragua y Venezuela, dos dictaduras de izquierda, habría que recordarlo, que se salieron de... Bueno, en el caso de Nicaragua no ha salido de la Convención, Venezuela sí, pero Nicaragua, siendo parte de la Convención, ignora olímpicamente las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué eso no tiene consecuencias en la OEA? Porque tanto Nicaragua como Venezuela se han retirado ya de la OEA. Nosotros nos queremos también retirar de la OEA para que no haya consecuencias cuando desacatamos a la Corte y seguir la dirección en la que va la dictadura alucinada porque las cosas que dice la vicepresidenta y primera dama son francamente, son preocupantes. Uno dice, este país está gobernado por gente que ejerce un poder omnímodo y que no ha perdido la razón, ¿no? La dictadura de Ortega. Queremos seguir ese ejemplo porque eso es a lo que nos lleva. Eso es a lo que lleva esta idea de que la soberanía es un principio absoluto. Ahora, Nicaragua y Venezuela dependen de su relación económica con el resto del mundo. Digamos, son ermitaños en lo político, pero no en lo económico. Venezuela depende fundamentalmente de sus exportaciones de petróleo y ambos están bajo sanciones estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de Nicaragua creo que también sanciones de algunos países o de la propia Unión Europea. Entonces, digamos, no es el caso que podamos hacer lo que nos dé la gana en ejercicio del principio de soberanía, que no radica en lo que ellos creen que radica. Varias de estas ideas tienen mucho de irracional y de incongruente, pero ¿cómo prende en tu lectura más bien de las ideaciones reaccionarias que son de las que estamos hablando, cómo prende una fantasía sobre la soberanía, que además de ser una construcción, lo has dicho, del derecho internacional, es una construcción afecta al origen, por ejemplo, de la lucha anticolonial de África del Norte, una construcción vinculada al proceso de definición de fronteras de la Europa de fines del XIX. ¿Cómo se le saca de contexto para convertirla en una idea sobre la falsa posibilidad de romper los vínculos con la comunidad internacional? Voy a insistir, en un país que vive de inversión internacional y depende de sus exportaciones. Bueno, es que esa es una de las cosas a las que nos orilla este tipo de actitudes, es a depender cada vez más de inversión y comercio, inversión procedente de y comercio con países autoritarios como China, que no paran mientes en tu récord en materia de derechos humanos o democracia a la hora de tomar decisiones económicas, ¿no? Eso sería un poco a lo que nos llevaría ese tipo de actitud. Dicho sea de paso, es una actitud que es tan poco racional como lo que describía Rosario Murillo, la vicepresidenta y primera dama al mismo tiempo de Nicaragua. Porque uno ve al canciller González Olaechea en el diario El Comercio hace solo unas semanas diciendo que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tiene que rendir cuentas y transparentar toda la información sobre las elecciones de 2021, elecciones que en su momento él dijo que fueron fraudulentas, y no se da cuenta de que él es ministro de un gobierno que surgió de esas elecciones y que si esas elecciones fueron fraudulentas, él es ministro de un gobierno ilegítimo. Sin embargo, de pronto, nuestra derecha en pleno, que dijo, recordemos que Fuerza Popular y Renovación Popular clamaron fraude, ahora, sin embargo, Dina Boluarte es intocable. La vicepresidenta que ganó con fraude, convertida en presidenta por una alquimia extraña, digamos, ese fraude se convirtió en una elección legítima. Claro, lo que pasa es que es una presidenta que está a su servicio, porque lo que más teme es las consecuencias legales de sus acciones en el gobierno, y por eso ahora la defienden, ¿no?
Pero la misma gente que te dijo que este gobierno surgió de un fraude electoral es la gente que hace unos años votaba en favor de que la ONU formara un grupo de, digamos, expertos que investigara las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, o le pedía a la Corte Penal Internacional, al fiscal de la Corte, que investigara crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pero eso no se nos puede hacer a nosotros. Que se pongan de acuerdo consigo mismos. Déjame cerrar con una pregunta que va a tomar una imagen que tú has propuesto. Tú dijiste que organizar discursos de este tipo semeja la actitud del avestruz, poniendo la cabeza dentro de la tierra. ¿Crees que esta línea de comentarios, de ideas sueltas, una contradiciendo a la otra, nos está conduciendo a una situación de ceguera? Sin duda, ¿no? Bueno, ya uno ve cambios, ¿no? Habría que también que decirlo. Por ejemplo, esta encuesta que hace Semana Económica entre ejecutivos empresariales. El respaldo a Dina Boluarte pasó en un año de más de 70% de aprobación a 12% de aprobación. Uno entiende que, dada la experiencia traumática de un gobierno tan corrupto, incompetente y potencialmente autoritario, intentó un golpe de Estado como el de Castillo, nuestros empresarios creyeran que un gobierno de Dina Boluarte aliado con los sectores conservadores del Congreso era un mal menor a preservar. Pero creo que ellos mismos se están dando cuenta de que este gobierno en algunos aspectos es tan mal o peor, porque Castillo no tenía mayoría parlamentaria. Aquí hay una alianza entre Ejecutivo y Legislativo que sí cuenta con la mayoría parlamentaria, no solo para, digamos, coactar la independencia de otros poderes del Estado, sino para tomar decisiones que claramente son contraproducentes incluso para la economía del país, como las normas en materia de colaboración eficaz o amnistía. Finalmente, la ley de amnistía de Rospigliosi, hay que decirlo claramente, va a beneficiar a Sendero Luminoso, ¿no? Claro, beneficia también al partido al que él sirve ahora, el fujimorismo, pero van a beneficiar a Sendero Luminoso. ¿Realmente eso es lo que queremos? Farid Cajal con nosotros. Estar atentos. Estas decisiones sí tienen consecuencias. Gracias, Farid. De nada.